y es el sobre el núcleo. Estas células se encuentran en la superficie de los bronquiolos. Cuando existe una concentración muy grande, muy elevada de dióxido de carbono a nivel de las estructuras pulmonares o de las estructuras bronquiales, manda señales neuroendógenas hacia el centro respiratorio a nivel de la glándula espinal. ¿Qué hacen estas señales? Tienen una función quinotrópica a nivel de la musculatura lisa bronquial. Es decir, eso aumenta la frecuencia de contracción pulmonar. Entonces, cuando tenemos mucho dióxido de carbono en el árbol ultrabronquial, habitualmente estas células encuentran este sobreexcesor y hacen que el paciente respire más, porque lleva su señal hacia el tronco regulador de la función respiratoria, produce taquipnea. A ver, ustedes, cuando han subido la ladera, ¿no han empezado a fallar? Sí. Eso es porque con el proceso muscular, ustedes que están haciendo, están oxidando los nutrientes para favorecer la producción de ATP, ¿no es cierto? Están produciendo vasoconstricción también en distal para que los músculos tengan más flujo de sangre. Ahora, han llegado hasta acá, y esa oxidación, ese resto de la oxidación que es el dióxido de carbono, se ha almacenado a nivel vascular, se ha almacenado a nivel de los pulmones. ¿Ya? Y este sobreexceso de dióxido de carbono no ha permitido el paso del dióxido de carbono, como se encuentra muy lleno de dióxido de carbono producto por el proceso de ejercicio muscular. Pues evidentemente cuando llegamos acá y ya estamos descansando, empezamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Estas células han captado ese exceso de dióxido de carbono y han hecho centro respiratorio. Tienes que liberarte de todo el exceso de dióxido de carbono y cómo lo hacemos respirando. También, cuando el paciente tiene algún proceso de acidez metabólica, digamos, proceso de acidez metabólica en el cual el riñón no ha, bueno, está cumpliendo su función, pero digamos que está un poco sobreexcedido por la función. Entonces, que habrán notado que algunos pacientes se encuentran estresados, hiperventilan, ¿no? Entonces, a veces sacarlos en una bolsita y empiezan a respirar su propio aire, porque están introduciendo dióxido de carbono normalmente es el torrente vascular, porque se ha producido acidosis por un proceso de estrés. ¿No? ¿Cuál es la molécula del estrés? El cortisol. El cortisol que hace a nivel de la estructura metabólica, la estructura metabólica muscular, libera cetonas. Las cetonas son ácidos. Entonces el paciente se acidifica porque está estresado. Entonces, para disminuir las concentraciones de acidez que puede tener en su organismo, entonces sérico, el paciente tiene que tomar esta medida para no introducir nuevamente dióxido de carbono. Entonces se regula por la presión arterial, pero se regula por el proceso respiratorio del pH. No tiene que ver con la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? El paciente, por ejemplo, que tiene hiperliberación de cetonas, que tiene cetoacidosis diabética, habitualmente también se presenta eso. El paciente con cetoacidosis diabética tiene una respiración bien peculiar, se denomina la respiración de Kussmaul. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? El paciente inspira y realmente suena su respiración porque está tratando de eliminar la mayor cantidad de hidrógeno. Así es. Y es una respiración profusa. Así. ¿Ya? Está tratando de regular el pH. ¿Ya? Es un cuadro patogénico que les estoy indicando en el cual nos explica cómo el pulmón regula el pH por el fenómeno respiratorio, por el fenómeno ventilatorio. ¿Sí? ¿Ya? Un paciente tiene mucho dióxido de carbono, respiración más rápido, como cuando nos hemos cansado, ¿verdad? Muy bien. Cuando un paciente tiene exceso de acidez, una respiración con respiración lenta. Así es. ¿Ya? Entonces, esta es la célula que se encarga de la regulación del pH por medio de la estimulación del núcleo regulador de la respuesta ventilatoria. Otras funciones de la respiración. La primera, hematosis, la segunda, regulación del pH. Aquí lo anotan. Este se dirige hacia el tronco hematomático. Produce dos cositas. Uno,
braquimia y 2, braquimia. Taquimia, ¿cuándo? Cuando se acelera. Cuando tiene ya esa aceleración, pero cuando tiene mi paciente hace eso, cuando tiene alcalosis. Alcalosis. Y braquimia, cuando trata de mantener la mayor cantidad de dióxido de carbono en su interior. Acidosis. Así se cura. Voy a colocar en casos clínicos sociosanguíneos. Frecuencia respiratoria van a revisar. Frecuencia respiratoria, si su frecuencia respiratoria se encuentra elevada, ¿qué tendrá el paciente? También les voy a colocar una gasometría. Vamos a revisar también así de clase de gasometría. Ok. Siguiente función: protección contra patógenos o sustancias irritantes inhaladas. El pulmón tiene la facultad de mantener su propio medio bien regulado. ¿Ya? Si existen algún tipo de patógenos que pueden llegar a colonizar esta zona, tienen de manera fisiológica la regulación del moco. Produce el moco. También produce hidratación de esta zona. Gracias a una proteína, que es la proteína de la fibrosis quística pulmonar, producida por unas células que se denominan los ionocitos. ¿Ya? Cuando estamos hablando del equilibrio hídrico, les he mencionado, ¿no es cierto? Muy brevemente, que existen pérdidas sensibles e insensibles, ¿no? Las respiraciones van a perder sensibles. No nos damos cuenta que estamos perdiendo la respiración, a no ser que haya frío, ¿no? Cuando hace frío, vemos que estamos exhalando vapor de agua todo el tiempo. Este vapor de agua tiene una función importante durante los procesos de la colonización bacteriana. Tienen grandes concentraciones de sodio. ¿Ya? Los hongos no pueden, por lo tanto, colonizar vía aérea por esta razón. Los ionocitos, al tener grandes concentraciones de sodio molecular, pues impiden la colonización bacteriana, la proliferación de las bacterias. Habitualmente no proliferan por eso en la superficie. Necesitan ingresar hacia zonas más profundas para poder proliferar. ¿Ya? Aparte, las células, las glándulas que se encuentran acá, las glándulas traqueales, sintetizan moco seroso, un moco seroso que tiene grandes concentraciones de inmunoglobulinas A. La inmunoglobulina A tiene la facultad de ser un factor quimiotacto. Si alguna bacteria ingresa a ti, la inmunoglobulina A se le pega con una luz. Es como cuando, digamos que, es como el supuesto, es como un marcadorcito. A nuestro organismo le indica que esta bacteria no pertenece a nuestro sistema, porque no tiene el mismo factor mayor de compatibilidad, entonces favorece rápidamente una respuesta inmunitaria. Y por otro lado, las zonas caliciformes sintetizan moco rico en mucina, moco bien denso, la cual tiene la capacidad también de evitar la colonización bacteriana y de que las estructuras que se encuentran plegadas dentro de la pared puedan ser exteriorizadas hacia el agua todo lo que nuclear. Cuando nos da una gripe, habitualmente la tos con flemas está producida por la hiperreactividad de estas células, de las células caliciformes que producen moco. Y el moco, los cilios que tenemos aquí en el aparato respiratorio, lo movilizan hacia la tráquea y la tráquea establece ese fenómeno, ese fenómeno que es la tos. ¿No? Ahí estimulan al diafragma, se estimulan por medio de la raíz dorsal neural, llega a las vías del diafragma y por lo tanto se contrae y lo que hacemos es expectorar lo que se encuentra exterior, ¿no? Son mecanismos que regulan el proceso respiratorio. Mantienen la vía aérea lo más abierta que tiene que mantenerse permeable, si no, ¿qué función cumpliría? ¿No? Si su única función es transportar el oxígeno, se encuentra cerrada, no va a tener ninguna función. Y a la última función, localización. Pero la localización sucede a nivel de la faringe. Aquí tenemos a los músculos vocales o cuerdas vocales. Las cuales, dependiendo de su movilización, de su contracción o su dilatación, van a emitir sonidos, ¿no es cierto?, utilizando el aire que tenemos a nivel pulmonar. Entonces, si habitualmente los ocluimos, tenemos una voz más fina, si los dilatamos, tenemos una voz más gruesa, ¿no es cierto? Nos permite adecuar el sonido con
con la utilización del oxígeno, del aire que se encuentra extendiéndose por parte de los pulmones. ¿Ya? Muy bien. Cuatro fenómenos son los que suceden. Primero vamos a hablar entonces del proceso de la respiración y el transporte, el fenómeno ventilatorio y la respiración. ¿Ya? ¿Qué tiene que suceder para que esto pueda presentarse? Cuatro fenómenos. ¿Ya? Uno, tiene que haber un flujo continuo desde regiones de mayor presión hacia regiones con menor presión. Nuestro pulmón funciona de acuerdo a la gradiente de las presiones. Tenemos presiones negativas y presiones positivas en toda la estructura pulmonar. ¿Ya? Las presiones negativas son como la de la aspiradora. La presión negativa es de absorción. Cuando nosotros contraemos nuestra musculatura, se produce retracción de toda la estructura pulmonar. A ver, metan ahí. Hay un fenómeno muscular de todo el de por medio. El diafragma, cuando se contrae, baja. ¿Ya? Baja. Los músculos intercostales, al contraerse, se contraen hacia afuera. Por lo tanto, aumentan el volumen. ¿Ya? Pero aquí también hay un fenómeno que se denomina el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar está formado esencialmente por estructuras fibroelásticas, por tejido fibroelástico, es como un globo. ¿Ya? A ver, ustedes si sufren un globo, imaginen que están insuflando un globo, van a notar que este aumenta de volumen, a ver, es por las fibras que tiene acá. La musculatura, por un lado, jala el tejido elástico, ¿ya? Y hace que aumente la cantidad de aire que puede introducir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando lo sueltan? Sueltan la boquilla y dejan de jalarlo, vuelve a su forma. Y pueden hacer esto varias veces. Este es el proceso respiratorio. Tiene un componente tisular en las fibras elásticas del pulmón, tiene por otro lado la fuerza muscular y por otro lado la presión negativa de las pláticas. Esas son los tres componentes que ayudan en el proceso de la inspiración. Y en la expiración, ¿qué sucede? ¿Por qué se priva eso? ¿Por qué se produce la disminución del lumen? Hemos inspirado, después del proceso inspiratorio botamos todo. Eso es porque la musculatura se relaja. Nuevamente el diafragma llega a su sitio, nuevamente la musculatura intercostal se mueve, los escalenos y los esternocleidos que funcionan, no todo el tiempo, excepto, pero cuando hacemos mucho esfuerzo habitualmente sí funcionan, aumentando más el volumen, también se relaja. ¿Qué hace el tejido conectivo elástico? Vuelve a su sitio. El proceso respiratorio está solamente primado por el tejido intersticial, por el tejido fibroelástico. ¿Ya? ¿Entendidas acá? Piensen en ese ejemplo que les he dicho, ¿no? Para hacer que llenemos oxígeno dentro del globo, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Que nosotros soplemos y que el globo se aumente su tamaño. Entonces tiene que ver el parénquima y la bomba, que son ustedes en este caso. Ahora, para que regrese a su sitio, ¿qué necesita? Nada. Solamente es función del globo. El globo tiene esa forma, es elástico. Entonces, el solito puede expulsar todo él, puede expulsar todo el aire. Entonces, ese es un fenómeno puramente intersticial. Muy bien. Siguiente, la resistencia al flujo del aire es influida principalmente por el diámetro de los tubos a través de los cuales fluye. Mientras más grandes sean los tubos, más cantidad de aire ingresa. Como nosotros hemos expulsado todo el aire del proceso expiratorio, pues evidentemente mucho aire no va a poder ingresar a nivel de estructuras respiratorias. Cuando nosotros inspiramos, ¿qué hacemos? Aperturamos todos los tubos de aire que tenemos ahí, se aperturan de manera mecánica, por lo tanto más cantidad de aire llega hasta acá. Y la función de la vocalización. Miren aquí estos ejemplos. Por un lado tenemos las zonas. Vamos a revisar las zonas de West. ¿Ya? Las zonas de West. Vamos a explicar. En el pulmón tenemos tres zonas bien diferenciadas. Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3 de West. La zona de West.
alta. ¿Qué quiere decir ventilación? Que el aire es transportado rápidamente. Muy bien ventilado. Tiene buena ventilación. Pero el problema es que la vasculatura no tiene mucha vasculatura, tiene poca vascularización. ¿Ya? La zona 2 de West tiene similar ventilación y similar vascularización. Una zona moderadamente ventilada y moderadamente vascularizada. ¿Ya? Y la zona 3 de West es una zona poco ventilada, pero bien vascularizada. ¿Muy bien? Bueno, bien. Entonces, la mayor parte de las patologías cardiogénicas, habíamos hablado cuando estábamos hablando de la vasculatura de los cerebros, los trastornos de edema neuroparenquimatoso. ¿En qué zona se encuentra? ¿En una zona un poco vascularizada? ¿O en una zona muy vascularizada? Aquí se va a presentar, aquí se presentan entonces los edemas. Una infección, una neumonía, una bronconeumonía, digamos, ¿dónde se le llegaría a presentar? En una zona con poco oxígeno o con mucho oxígeno. Por tanto, de que la mayoría de las bacterias que tenemos, que presentan alteraciones neumónicas son oxígeno dependientes. ¿No se te presentaría? Aquí vamos a ver los edemas. Los edemas se presentan acá. Uno. Aquí se presentan los ojos neumónicos, las neumonías. En el área 2, porque tienen ventilación y tienen moderada vascularización. ¿Ya? Entonces ahí es donde pueden proliferar mejor. ¿Qué pasa en la zona de hueso? ¿Qué patologías se encuentran? Acá se van a encontrar los procesos fibróticos. Neumoconiosis, fibrosis pulmonar. Para eso les va a servir también para identificar las patologías más ¿no? Está en el fisiopatología y para la medicina. ¿Cómo se presentan los edemas? ¿Por qué podemos explicar los procesos de obstrucción pulmonar de las características pulmonares del parénquima? Por esto es una sustancia vascularizada. Entonces, pues existe mayor flujo vascular, pues evidentemente al tener aquí más cantidad de estructuras vasculares, pues más sangre se va a filtrar hacia el espacio, ¿no es cierto? ¿Por qué se producen las neumonías acá? Porque la mayor parte de las bacterias son oxígeno dependientes. ¿Bien? Como tiene aquí moderada cantidad de oxígeno, moderada cantidad de sangre, pues es un paraíso para las propiedades bacterias. Eso es en área 2. ¿Por qué se presentan ahí las alteraciones traumáticas y los barotraumas? Porque no tiene mucha vascularización, no se puede separar apropiadamente muy rápido, ¿no es cierto? El parénquima eventualmente es un precursor con mayor intensidad. ¿Ya? Bien. Le van a preguntar al doctor Medina acerca de esto, ¿sí? Va a dar una cátedra de verdad. El doctor Medina es anestesiólogo, por si acaso, esto moneda al dedillo, sabe muy bien el proceso respiratorio. ¿Ya? Aprovechen al doctor Medina. Ahora, ya. Las presiones, acá estamos viendo este cuadrito, ¿no? ¿Cómo se producen las presiones en los diferentes vasos de los pulmones? Hay una presión oscilatoria, ¿la ven? Es una presión oscilatoria que baja, disminuye. Esa es la presión de las estructuras arteriales pulmonares. ¿Y de qué depende esa oscilación? De la sístole y la diástole. Suben la sístole y bajan la diástole. ¿No? Ahí en el capilar pulmonar, sin embargo, se queda dentro de un parámetro. La presión pulmonar es bien bajita. ¿Se acuerdan estábamos viendo el aparato renal, cómo era la presión, ¿no es cierto? Manejaba presiones de 60, de 32, de 18 milímetros de mercurio, presiones altas manejadas, ¿no es cierto? Acá la presión de los pulmones oscila básicamente entre 8 y 7 milímetros de mercurio. Poquito, pero no necesita nada más. Que no funcionan bombas, nada de eso. ¿Ya? Su función no es interiorizar iones,
riñón. Aquí su única función es difusión, mantener difusión. Es el único transporte que vamos a ver acá. Difusión. El oxígeno y el dióxido de carbono se mueven o se intercambian por el proceso de la difusión. No necesitan energía para mantener. Lo único que se necesita es que toda la vía se mantenga permeable hasta el final. Nada más. Es lo único que necesita. ¿Ya? Y esto, la presión vascular, sin embargo, juega un papel importante porque a pesar de todo, maneja un milímetro de mercurio negativo para favorecer el proceso de la respiración y la respiración. Vamos a ver a continuación. Estamos viendo el flujo sanguíneo en un paciente que tiene una posición de vida en reposo, ¿no es cierto? Y en el ejercicio. El proceso respiratorio pues es similar, solamente que aumenta el tono, ¿no es cierto? Aumenta el flujo sanguíneo dependiendo del ejercicio, nada más. Cuando el paciente hace ejercicio aumenta la estructura vascular y el paciente empieza a respirar con mayor intensidad. ¿Para qué? Para favorecer el proceso tisular. ¿Ya? ¿Está entendido, no? Ya. Estamos viendo los tipos de respiración. La respiración celular se lleva a cabo a nivel tisular. ¿Ya? Lo que estamos hablando del proceso respiratorio es esto. Esto es el pulmón. Muy bien. Esta es la barrera alveolo-capilar. Todo el proceso vascular que hemos estudiado en las anteriores clases es este. ¿Ya? Y la última semana, la última clase es lo que vamos a hablar acá. ¿Ya? Así que vamos a terminar toda la función vascular, respiratoria, renal. ¿Ya? En la siguiente clase, por eso, le van a dar una chiquitita a sus libros, lean los temas anteriores, porque van a ver que todo lo vamos a unir como un rompecabezas. Vamos a explicar el proceso fisiológico desde el principio hasta el fin. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respiración externa es el intercambio acá, de la alveola, el proceso respiratorio. ¿Cierto? Aquí se intercambian los iones de dióxido de carbono y de oxígeno, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono se presenta por parte de la sangre también, lleva la sangre el dióxido de carbono y el oxígeno lleva al alveolo. El intercambio entre la sangre y las células se produce ese proceso de la mitosis, ¿no? El sistema de la conducción de las vías aéreas hacia los alveolos y los huesos del músculo del tórax van a ser los tres componentes importantes en el proceso respiratorio. Por un lado tenemos que tener todo el sistema de conducción bien permeable, no tiene que haber ninguna alteración obstructiva. Dos, los alveolos. Los alveolos tienen que mantenerse también permeables, abiertos. Y los huesos y los músculos tienen que mantenerse funcionales, porque si no, no se produce el fenómeno respiratorio. Son los tres caracteres que van a coadyuvar en el proceso funcional. Aquí estamos viendo aparato respiratorio, aquí el aparato pulmonar, broncopulmonar, todo el sistema que vamos a hablar en la pizarra, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el tercer efecto, el tercer componente, la musculatura accesoria, el músculo diafragma, los músculos abdominales, los músculos intercostales y también algunos músculos accesorios como van a ser los escalenos y el esternocleidomastoideo, ¿no? En pacientitos, posiblemente tal vez ya lo han visto en embriología también, ¿no? Han visto la escala de Silberman para dificultad respiratoria. ¿Lo han visto? Es una escala que sirve para identificar distrés respiratorio en el recién nacido. En el recién nacido se tiene que observar primero si existe respiración paradójica, si las estructuras musculares se encuentran muy contraídas en el proceso inspiratorio, también si el paciente recién nacido todavía tiene utilización de musculatura accesoria, la apertura de las narinas, etcétera. Que nos va a indicar que el paciente está con el pulmón lleno de líquido, ¿no? Que ni siquiera el apoyo ventilatorio. Lo mismo pasa en el adulto, señor, ¿no? Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, pues ya empieza a boquear. Empieza a boquear. Por otro lado, en la musculatura paradójica, utiliza la musculatura del abdomen también para ejercer cierto grado de presión. Procesos neumónicos se podía ver mucho eso, ¿no? También la apertura de las narinas, el paciente se pone pálido, se pone cianótico, ¿cierto? Características que tenemos que estudiar durante la patología respiratoria como tal, ¿ya? Entonces, todos los efectos los estamos observando acá, ¿no?
proceso pulmonar, aquí básicamente las estructuras musculares que coadyuvan el proceso respiratorio, todo el largo pulmonar, ¿no es cierto?, que llegan desde estos espacios hasta que es básicamente los sacos alveolares y el lobulillo pulmonar. ¿Ven? Finalmente, ¿cómo se produce el proceso respiratorio? El proceso respiratorio se produce entre estos saquitos pulmonares. Aquí tenemos unos celulitas que se llaman los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son básicamente los efectores de la función respiratoria y forman esta barrera que se denomina la barrera alveolo-capilar. Pregunta del examen, ¿ya? Barrera alveolo-capilar. ¿Cómo está conformada la barrera alveolo-capilar? Dos únicas células, pero tienen 6 capas. ¿Ya? Tienen 6 capas. Dos celulitas, pero son las implicadas. Neumocito tipo 1, célula endotelial. Nada más que eso. Capilar continuo. Capilar continuo, básicamente la estructura vascular, la estructura del transporte de oxígeno, el alveolo. ¿Ya? Son 6 capas. O sea, ¿ya? ¿Recuerdan cuáles son? ¿Las enumero? Ya. Vamos a enumerar. Ya, así la vamos a enumerar. Tenemos dos células claras, son dos células claras. Tenemos una celulita y por el otro lado tenemos otra celulita. También otra celulita clara. Muy bien. Tenemos otra. Primero, la primera capa que tiene que atravesar el oxígeno para pasar de un espacio a otro va a ser una capa denominada la capa de surfactante. ¿Ya? La primera capa que tiene que atravesar el oxígeno. Segunda capa es la membrana celular. ¿De qué? Esta celulita que estamos viendo acá es el neumocito 1. ¿Ya? Después, ¿qué tiene que atravesar? El citoplasma. ¿De qué? Del neumocito tipo 1. ¿Ya? Es la tercera capa. Cuarta capa. Aquí tenemos una capa de tejido conductivo. Esto se denomina membrana basal. La cuarta capa es la membrana basal combinada. ¿Ya? Quinta capa. Estas son las células que se tienen que atravesar el citoplasma de esta célula. El citoplasma de célula endotelial. Y finalmente la membrana celular de célula endotelial. ¿Ya? La capa 5 y la capa 6. 6 capitas las que tienen que atravesar el oxígeno para llegar de un espacio hacia el otro. Desde el alveolo, hasta la sangre. Pasa el oxígeno, pasa el dióxido de carbono, o entra en oxígeno. ¿Ya? Esa es esa capita que estamos viendo acá. Les voy a preguntar si la saben, con una respuesta a su examen. Les siempre preguntas. ¿Ya? Que van a manejar estas estructuras, ¿no? La presión capilar va a ser ¿bien? La presión coreocótica del líquido intersticial es alrededor de unos 14 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido intersticial va a ser aproximadamente 8 milímetros de mercurio. Total, toda la presión de salida para que salga el componente del dióxido de carbono del capilar va a ser unos 29 milímetros de mercurio. ¿Ya?
Mientras tanto, la presión que va a ejercer el líquido de los capilares va a estar primada por la presión coloidocótica del plasma, que es de 28. ¿Ya? Es la presión de ingreso. Esta presión mantiene el dióxido de carbono dentro de la estructura vascular, ¿ya? Y esta presión la exterioriza. El dióxido de carbono, por lo tanto, tiene un potencial negativo, o sea, es como si la absorbieran desde el pulmón para que pueda salir, para que pueda emerger. Mientras que el oxígeno no es así, el oxígeno simplemente es por difusión, por un aumento de la concentración. Pero el dióxido de carbono no tiene un coadyuvante como eso, no hay alguien soplando adentro, ¿no es cierto?, para que salga el dióxido de carbono. Y la presión vascular es muy poquita. Básicamente lo que está produciendo esto es un flujo de presión arterial con función negativa. ¿Ya? Entonces el dióxido de carbono no se van a olvidar. ¿Ya? El dióxido de carbono tiene la presión de salida de su lado. Muy bien. Acá, lo mismo. Estamos viendo aquí el proceso de la respiración. Aquí estamos viendo el poro, menos 8. ¿Ya? Y aquí podemos ver el vaso sanguíneo, que va a tener 28, ¿no es cierto? Aquí tenemos la presión del intersticio que mueve el oxígeno hacia el interior y la presión de salida. Aquí tenemos una presión positiva de más 1. ¿Ya? Muy bien. La circulación pulmonar va a ser dada gracias a, una recepción de volumen de alrededor de 5 litros minuto. 5 litros de sangre pasan por el pulmón por minuto. Es un reservorio también de sangre. ¿Ya? Esto le da una facultad de alto flujo a esta estructura, ¿ya? Mucho flujo, como el riñón. ¿Ya? Y además tenemos una presión promedio capilar de 25 a 8 milímetros de mercurio. Funciona a baja presión. Entonces, ¿qué podríamos decir de la circulación pulmonar? Es una circulación de alto flujo, pero baja presión. ¿Ya? ¿Qué le ayuda a sacar el dióxido de carbono? Su alto flujo. ¿Qué mantiene el dióxido de carbono dentro hasta que llega a la basura del fluido capilar? La baja presión. ¿Ya? Siempre la presión de salida del dióxido de carbono va a ser positiva. Va a tener una presión positiva todo el tiempo. 1 milímetro de mercurio. Un solo milímetro de mercurio es el que hace la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, importante, las vías aéreas. Las vías aéreas de menor diámetro tienen mayor segmentación y mayor superficie, mientras que las de mayor diámetro tienen mayor velocidad de flujo. ¿Ya? El flujo de aire a nivel pulmonar entra rápidamente